Cuando tú llegas a un sitio, ves que el fuego te sobrepasa por todos lados, en cantidad, en dimensiones, en distancia, lo primero es impotencia. Impotencia porque tú vas con un vehículo que, bueno, tú puedes pensar que con 5.000, 3.000 o 10.000 litros de agua haces mucho, pero cuando te encuentras en esa situación ya ves que no, que eres insignificante al lado de ese incendio. Cuando se produjo esta tormenta y el estanque pues reventó en lo que hoy día es la calle Médico Martínez León y digamos le produjo el pánico que luego le produjo el infarto. Paró el coche delante mismo, forzó la vuelta para él. Yo creo que él diría, esto es un diluvio o alguna cosa, algo anormal. Subió, rompió la puerta y se quedó arriba en la meseta, huyendo del agua, y le dio un infarto. La más fue creciendo y ya nosotros estábamos mosqueados. La mata tan gorda, ¿no? Y se llevó la casa, una casa que estaba ahí. Y entonces la casa quebró. Y cuando quebró de un lado, quebró del otro y quebró de todo. Se llevó las dos casas, se las llevó entera. En los años 80, por ejemplo, una predicción a 2-3 días, bueno, pues ya era fiable, ¿no? Ahora podemos hacer predicciones a 7-8 días con bastante fiabilidad. Y a la vuelta el hermano insistió en que no se quedara, no volviera a su casa, y él, empeñado, regresó a su casa y cruzando el Barranquillo del Gofio, resbaló, se cayó y ahí murió. Fue un incendio durísimo, 4 o 5 días metidos en el fuego todos. Carecíamos de los medios mínimos para poder hacerle frente a un fuego que avanzaba a unos kilómetros por hora espectaculares. La impresión que yo tuve, más que hablar de lo que pasó, la impresión es el miedo que daba el fuego en las copas de los árboles. Se oían por las emisoras que tenían el miedo a que los cambios de viento hicieran que el fuego pasara los cortafuegos existentes y se pasara tanto, sí, en una primera instancia se fue como para el norte y después cambió al sur. Desde el mes de octubre empezó a llover. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y el agua filtrándose y filtrándose. Esto lo peor que fue que se quedó esto incomunicado entre San Bartolomé y Santa Lucía, se quedó incomunicado, pues no digo que 2 meses, pero se aproximaron. Una casa que había aquí que tenía cochino, gallina, y esa casa se abrió la tierra y se la tragó. La naturaleza es imprevisible, caprichosa y en ocasiones resulta letal. A lo largo del siglo XX, Canarias se ha enfrentado a temporales, incendios y plagas que han dejado tras de sí un reguero de destrucción y que hoy recordamos aquí, en Canarias en Portada. ...1979 fue un año lleno de desastres naturales a nivel mundial. En la India, la rotura de una presa en el río Majhu tuvo como consecuencia la muerte de 5.000 personas. En el Caribe, la acción conjunta de los ciclones David y Frederick causaron una catástrofe sin precedentes. Y en Colombia, un terremoto de 8,1 en la escala Richter provocó un tsunami con olas de 5 metros que dejó un triste saldo de casi 500.000 de fallecidos. Mientras, en una nota menos trágica, en el desierto del Sáhara nevó por primera vez. En el cine, el terror llegaba de la mano de Alien.
mientras que Mad Max nos presentaba un perturbador futuro posapocalíptico. Menos mal que al menos en música, The Knack nos animaba con My Sharona, al tiempo que Police nos mandaba un mensaje en una botella que afortunadamente no se hundió en medio del mar. 1979 fue también un año que Canarias jamás olvidará meteorológicamente hablando. Fue el año del gran temporal que destruyó por completo el puerto de los Cristianos en Tenerife, que desbordó barrancos en la isla de La Palma y que aquí en Tejeda, en Gran Canaria, causó la muerte de un hombre por culpa de las lluvias. Recuerdo que fueron unos días de mucha lluvia, donde los barrancos corrían muchísimo. La crónica negra de esa lluvia, en el caso de Tejeda, pues que aquí en el Barranquillo del Gofio, un señor joven, no sé, aproximadamente 36, 37 años, fue a ver un hermano que estaba malo con la gripe y a la vuelta el hermano insistió en que no se quedara, no volviera a su casa y él, empeñado, regresó a su casa y cruzando el Barranquillo del Gofio resbaló, se cayó y ahí murió y al día siguiente por la mañana pues lo encontraron encajado en el barranco. 16 de enero de 1979. Comienza en las islas un fuerte temporal. En Gran Canaria se inundan los mercados municipales de Vegueta, los embalses se rebosan y el norte de la isla se queda sin suministro eléctrico. En el municipio de Gáldar revienta un estanque, lo que causa un muerto que se une a otro cadáver encontrado en el Barranquillo del Gofio en Tejeda. En la isla de Tenerife, el puerto de los Cristianos queda prácticamente destruido tras la caída de buena parte del dique principal. En Izaña se produce una copiosa nevada de 3,5 metros y el derrumbe del barranco de Santos hace que Santa Cruz se inunde. En La Palma los barrancos de Las Nieves y Aguasensio se desbordan, mientras que en Lanzarote el granizo y un fuerte oleaje ponen en jaque el muelle de los Mármoles en Arrecife. El 25 de enero la borrasca comienza a alejarse finalmente del archipiélago. En Gáldar, Gran Canaria, la riada inundó casas y destrozó más de una decena de coches y motos. Pero lo peor sin duda fue el fallecimiento de Domingo Chinea, un conocido vecino que, entre otros logros, había localizado en 1970 los restos de un barco inglés hundido en la zona. El temporal no fue el causante directo de su muerte, pero sí jugó un importante papel. Los temporales aquí, pues siempre el pánico, no tanto es el agua, sino el viento, porque como sabemos las plataneras, pues una hierba gigante y ya. Por poco viento que venga, pues digamos el desastre está garantizado. Cuando se produjo esta tormenta y el estanque pues reventó en lo que hoy día es la calle Médico Martínez León y digamos le produjo el pánico que luego le produjo el infarto. Según se comenta, según los que estuvieron por ahí, fue que se rompió esa tromba de agua que era como unas 30 horas de agua y bajaba por la parada de taxi que se llama hoy día. Y fue contra el furgón. Entonces, ¿qué hizo él? Paró el coche delante mismo, forzó la vuelta para él. Yo creo que él diría, esto es un diluvio o alguna cosa, algo anormal. Subió, rompió la puerta y se quedó arriba en la meseta, huyendo del agua, y le dio un infarto. Si la muerte de Domingo Chinea resultó dramática, no menos lo fue el modo en que su hija se enteró del fallecimiento. Yo estaba esperando por mi padre porque él me llevaba al trabajo, que era guía, era una peluquería que trabajaba de empleada. Yo espera, y era como que las personas pasaban por la calle, y yo era como era una cosa que no era normal. Y cuando aparece mi expareja, novio antiguamente mío, y lo veo llegando con el Mini, y yo cuando lo veo digo, ¿qué haces tú aquí? Yo así toda con... Dice, no pasa nada, él traía la muerte en la cara de mi padre. La cara que él traía era de una mala noticia que me va a dar. Me dice, mira, vamos a ver cómo vamos a hacer para yo explicarte. Mira, tu padre fue que se reventó un balcón y tu padre lo están observando don Francisco Javier, porque le dio como alguna fatiga o algo. Yo empiezo a quitarme botas, me quito el abrigo que tenía encima, me pongo a tirarme de los pelos, me pongo ya como las locas. Y entonces digo, no me digas que a mi padre le pasó algo más grave que lo que está. Dice, sí, tu padre se falleció. Mira, empiezo yo a llorar al grito. Y dice, vamos a ver, tranquilízate, porque vamos a ver cómo se lo contamos a tu madre. Me tuve que tragarme eso.
hasta que se lo comenté a mi madre y mi casa eso fue un desastre humano, porque se me quedé, como yo digo siempre, con las manos vacías y mi corazón vacío. En la isla de Tenerife, el temporal afortunadamente no causó ninguna víctima mortal, pero sí que provocó numerosos daños materiales, especialmente en la zona de los Cristianos. Un faro quedó destruido, el agua se tragó varios vehículos y el puerto quedó seriamente dañado. Esto fue un temporal, y no por el viento, sino por la mar que había. Nos levantamos casi a las 3 de la mañana porque veíamos ya la borraja venir y estuvimos todos los pescadores aquí en el muelle. Y esto era un temporal que no se había visto en la vida. Y esto se había aguantado media hora más y no queda un barco sano aquí. El recepcionista de la universidad, que estaba en la entrada, en la laboral, me decía, oyendo la radio, dice, mira que el muelle de los Cristianos se lo llevó el temporal y el agua llegó hasta el Princesa Daisy. Y yo le dije, mira, Princesa Daisy, entonces mi casa está bajo el agua, le dije. Mi casa desapareció. No pensábamos que reventara el muelle. Yo más bien tenía un barco pequeño y lo refugié en la collera. Y cuando se llevó el muelle casi se va al fondo, lleno de agua. En el muelle de tierra, cuando levantaba la mar, se veía a los bandazos, se veía hasta la quilla de los barcos. Se llevó coches, se llevó un kiosco que había, todo fue para la mar. El ferry cuando salió, que no querían salir, pero cuando salió que viró la popa para tierra, para las boyas, cuando le dio avante, sacó hasta las hélices fuera al agua. Y si le llega a la otra mar, se lo lleva para tierra. Llamé a mi padre, mi madre dice, no, si hubo un temporal, los barcos todos, muchos barcos rotos, otros que se vararon en seco. Al otro día por la mañana, grúas por la playa con camiones y con cabos, parando barcos y poniéndolos para salvarlos. Lo que podían, lo que no, se tenía que quedar amarrado al muelle. Muchos barcos pesqueros. Los grandes no, porque no se podían varar aquí, pero los pequeños todos, muchos se vararon con grúas. Había un señor de Cabo Blanco que se llamaba Graciano, tiene una grúa grande y ese tío empezó a sacar barcos ahí que yo creo que en el día sacó 20 o 30 barcos. El tío, y venga, y todo el mundo en cola para varar. Los barcos estaban rotos, por supuesto, y muchos para protegerse del tiempo también. El muelle de tierra se movía de tantos barcos que había, que tuvieron que hacerlo nuevo por la parte de arriba. El muelle estuvo destrozado aquí en la punta mucho tiempo. De hecho, en verano nos veníamos a bañar aquí en las piedras. Estaban las piedras ahí rotas y veníamos a bañarnos ahí, todos, y había las piedras, y claro, la mar estaba como hoy. Pero estuvo tiempo para restaurarlo. A lo largo de su historia, Canarias ha sufrido los estragos de un buen número de temporales. Por eso hemos querido preguntarle a un experto qué hace que el archipiélago canario sea tan propenso a este tipo de fenómenos. Jesús, ¿qué condiciones climatológicas se dan en un mismo día para que se produzca viento, lluvia, inundaciones? Pues en principio tiene que ser una borrasca y de las potentes, la típica borrasca atlántica que baja en latitud hacia Canarias, o bien borrascas que vienen del sur, de algún tipo subtropical, o bien lo que llamamos danas, ¿no? Si bien en superficie puede que no haya borrasca, pero sí que tenemos embolsamientos de aire frío para que se produzcan esos fenómenos y generen una situación de avisos. Lo que pasa es que esto cada vez es menos frecuente. Yo imagino que ha avanzado mucho las técnicas y los medios para predecir el tiempo, pero si nos remontamos a principios de los 80, ¿cómo se hacían? ¿Con qué medios y con qué fiabilidad se hacían las predicciones? Bueno, en la ciencia en meteorología trabajamos con modelos numéricos, ¿no? Tratamos de simular el comportamiento de la atmósfera y obviamente lo que son los modelos han mejorado muchísimo, ligado a la mejora de las comunicaciones y sobre todo la potencia de los ordenadores, ¿no? Los ordenadores que teníamos en los 80, pues la verdad, cualquier teléfono móvil ahora pues casi tiene más potencia, ¿no? Ahora en meteorología se usan los mejores ordenadores posibles y sobre todo también ha mejorado las técnicas de observación. Cada vez hay más satélites, recibimos más datos pues de aviones, de barcos, de estaciones de radiosondeo, de todo tipo de estaciones meteorológicas que alimentan esos modelos y entonces mejoran las predicciones. En los años 80, por ejemplo, una predicción a 2-3 días, bueno, pues ya era fiable, ¿no? Ahora podemos hacer predicciones a 7-8 días con bastante fiabilidad. Se ha dicho siempre, Jesús, que en Canarias predecir el tiempo es bastante difícil, porque en cuestión de horas, debido a los alisios, todo puede cambiar rápidamente. ¿Esto es así? ¿Canarias es imprevisible a la hora de predecir qué tiempo va a ser? Pues un mismo fenómeno, un frente, por ejemplo, pongamos que barre el archipiélago, debido a las diferencias de altitud tan tremendas que tienen las islas, pues genera un fenómeno adverso, una lluvia torrencial y a 1 kilómetro puede que no caiga ni una gota, ¿no? Eso es debido al relieve. De hecho, en la forma de las islas, los barrancos
provoca pues, convergencias de viento, de humedad, que hace que se realce esas precipitaciones, ¿no? Y hay mucha diferencia entre lo que ocurre en costas, en medianías o en cumbres, ¿no? Aparte, la acción de los vientos alisios pues hace que la atmósfera sobre Canarias esté como estratificada, ¿no? Tenemos una capa húmeda más o menos estable en costa, luego ya subimos por arriba de lo que se llama la inversión, tenemos una capa seca, estable, entonces bueno, pues es difícil romper esa inversión, esa dinámica entre zonas bajas y altas, ¿no? Entonces bueno, por un lado, situación geográfica de estabilidad, pero cuando hay situaciones inestables, digamos que el factor de relieve de las islas pues es fundamental de cara a que un fenómeno adverso sea todavía mayor. No es el único temporal que ha sacudido la isla de Gran Canaria. El 21 de abril de 1970, la capital sufrió el azote de olas de hasta 8 metros de altura que superaron los diques de contención e inundaron las calles más próximas al litoral. El barrio de San Cristóbal fue el que se llevó la peor parte. Alrededor de un centenar de casas y chabolas quedaron destruidas por culpa de la inundación y medio centenar de personas tuvieron que huir rápidamente de sus hogares. Había mucha mar, muy fuerte. La mar fue creciendo y ya nosotros estábamos mosqueados en la mata tan gorda, ¿no? Y se llevó la casa, una casa que estaba ahí, le decíamos la casa de Gallona, que se la llevó. Las olas, claro, empezaron a saquear por debajo, porque estaba en alto. Empezó a sacar por debajo la piedra que está suelta, la brosa, la arena y tal, y eso y esto lo otro. Hasta que ya faltó el firme y entonces la casa quebró. Y cuando quebró de un lado, quebró del otro y quebró de todo. Se llevó las dos casas, se las llevó enteras. Las casas hablaron, las casas hicieron una, como si fueran a hablar. La cosa es que fue de día, no cogió persona ninguna dentro de allí, porque ellos vivían, aquel era el domicilio. Agua arriba faltó una hora para llenar y agua abajo faltándole, empezando a vaciar una hora, ese es el tiempo que 2 horas, entre una cosa y otra. Y del mar se llevó todo y dejó toda la orilla de la playa, la dejó toda vacía, que después costó que hacer lo que hoy es el paseo. Las casas se quedaron todas en el aire, todas entraban en el mar por debajo y salía por aquí, por este lado. Y corría el agua por esta calle y salía para allá. Y llegaba ya hasta la carretera. Habían dos ríos corriendo de agua allí hacia abajo. Cuando vino el rebozo todo de la orilla de la playa, de la orilla de los muertos, porque hay un callejón ahí, una calle, que le dice la orilla de los muertos. Pues toda esa gente fuera a pasar la noche en el grupo escolar Leopoldo Mato, que está ahí. Porque el agua entraba por abajo y salía por arriba. Desalojaban gente y fueron mucha gente al grupo escolar que estaba aquí, a la Casa del Niño, que en ese tiempo todavía funcionaba, y otros colegios que también se tuvieron que llevar unos días hasta que el tiempo fue amainando, ¿no? Y ya pudieron volver a casa. Pero el barrio se quedó un poquito fastidiado. La mar escarbaba por abajo y el siguiente día, a marea vacía, traía a la gente cemento y piedra y resguardaba las casas por abajo. Todas estas casas están reforzadas por abajo, todas. Se desintegró el barrio de San Cristóbal, se lo llevó todo. Corría el año 1995. Aquí, en el Monte de la Esperanza, en Tenerife, se produce un gran incendio que tenía 2 frentes en un radio de solo 1 kilómetro. Se actuó con celeridad, pero el fuerte viento hizo que las llamas se desplazaran hacia el sur, afectando hasta a 8 municipios. Ardieron unas 3.000 hectáreas, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales. Ha habido momentos de tensión por una cuadrilla que se había perdido y el fuego había atravesado la dorsal, la carretera 824. Entonces no se sabía si habían podido salir para detrás, porque en muchas ocasiones se les pidió a las cuadrillas que se retiraran de donde estaban. 21 de julio de 1995, 19:15 horas, Tenerife.
El centro de incendio de La Laguna recibe una llamada del vigilante del Monte de la Esperanza, que alerta que está viendo 2 focos de fuego en las raíces y la pista de Aceviñal. Se actúa con rapidez, pero la fuerza del viento superior a 30 kilómetros por hora hace que el fuego entre en Montaña Grande. La situación se descontrola, con lo que en los siguientes días el fuego llega a afectar a 8 municipios de la isla, obligando al desalojo de viviendas en las zonas de Las Rosas y Las Barreras. Durante las tareas de extinción del incendio, un helicóptero con 3 agentes de la policía se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso y un bombero sufre la amputación de un dedo. En la tarde del día 25 se da por controlado el incendio. En total, ardieron más de 2.000 hectáreas de terreno. El incendio comenzó el viernes por la tarde, el viernes 21 de julio de 1995 por la tarde. Nos pilla a mí y a mis compañeros precisamente en el Parque de Bomberos de Santa Cruz. Tenemos que recordar que cuando aquello no éramos consorcio insular, habían 3 servicios de bomberos, digamos, por separado. Y en este caso, pues Santa Cruz de Tenerife, el servicio del ayuntamiento era el que siempre se disponía para este tipo de grandes incendios. En un primer momento no parecía nada. De hecho, el guardamontes de La Esperanza, que fue la localidad donde empezó, dijo que había 2 focos, uno muy cerca de otro, a menos de 1 kilómetro. Y fue en ese momento cuando el guardamontes dijo, esto va a ser un poco complicado, hay que alertar y tal. Pero el viernes por la tarde ya se veían llamas desde el pueblo y eso, pero no hacía nada presagiar que fuera a ser un incendio como luego fue, devastador. Y recuerdo esa misma tarde-noche, pues ya salir hacia la zona de La Esperanza por motivo del incendio. Fue un incendio durísimo, 4 o 5 días metidos en el fuego todo. Carecíamos de los medios mínimos para poder hacerle frente a un fuego que avanzaba a unos kilómetros por hora espectaculares. Y claro, hace 25 años carecíamos de la mayoría de los medios que por suerte hoy hay. Yo creo que las claves del incendio y lo devastador que fue las condiciones climáticas de esa época, porque era julio, hacía mucho calor y encima viento racheado y que cambiaba constantemente de dirección. Porque además ese día las condiciones climatológicas tampoco ayudaban, ¿no? No. Como en todos los incendios forestales, aunque todos no son iguales, todos suelen tener unos denominadores comunes, unas características comunes que se suelen dar estos incendios virulentos cuando las condiciones meteorológicas son totalmente adversas. Baja humedad, días previos de mucho calor, donde se seca mucho el combustible, altas temperaturas, días largos, días de verano, no, fue un 21 de julio, días súper largos con mucho calor, calientan mucho la zona y sobre todo un factor fundamental a la hora de que ya se produzca el incendio y para poder combatirlo, el viento. Fue un fuego de copa que se iba trasladando de la copa de un pino hacia otro, con vientos intensísimos que en esos 4 o 5 días del mes de julio del año 95 avanzó de una forma espectacular. Ya cuando nosotros llegamos a la zona, pues ya el incendio había subido bastante hacia la parte alta de La Esperanza y ya esa noche ya se empezaba a mover a ambos lados de la dorsal. El incendio el sábado ya se vio que era bastante virulento y de hecho la impresión que yo tuve, más que hablar de lo que pasó, la impresión es el miedo que daba el fuego en las copas de los árboles, porque normalmente cuando uno ve fuego lo ve a ras del suelo o lo ve limitado, pero en este caso era al borde de la carretera dorsal de la 824, que es la que sube desde la laguna hasta el Teide. ¿Cuál fue el momento que recuerdas el más delicado de este incendio, de la extinción de este incendio? Recuerdo que una noche, como se baja un poco la actuación, tampoco actúan los medios aéreos, pues se pensaba que se temió porque el incendio pues se pasara, fue cuando casi se pasa para la zona de Arafo y se temía que se pasara ya hasta el sur de la isla. Se oían por las emisoras que tenían el miedo a que los cambios de viento hicieran que el fuego pasara los cortafuegos existentes y se pasara tanto, sí, en una primera instancia se fue como para el norte y después cambió al sur, que fue cuando ya en los posteriores días se vivieron los episodios de incendio en los Altos de Candelaria, incluso llegó hasta Arafo y demás. Yo nací en La Esperanza, entonces yo soy de allí y
y duele mucho. Cuando ves que se está quemando tu monte donde tú naciste y todo eso, ahí sí que te duele y te dan ganas de llorar. Y yo lo que vi es que los vecinos salieron a apagar el fuego, como se hacía antiguamente, es decir, tenían el fuego al lado y no venía nadie, porque había mucha descoordinación al principio. Tengo esa imagen de llamar a la gente normal, que venían en chanclas, en tenis, los subíamos en coches, camiones, íbamos todos al monte a hacer lo que buenamente pudimos. Cuando aquello sí que habían problemas con los vecinos, porque todos querían, con su buena voluntad, subir a ayudar. Los vecinos intentaban apagar el fuego, tanto en Arafo, en Candelaria, en el Rosario, como fuera, con lo que tuvieran, como fuera, como antaño, que se tocaban las campanas de la iglesia y todo el mundo iba a apagar el fuego. Antes teníamos como dije antes, teníamos la cultura de que el vecino colaboraba mucho en las labores de extinción. Hace 25 años, pues me acuerdo que se formaban cuadrillas de vecinos que subían en sus todoterrenos a la zona. Entonces, cuando se intentan controlar eso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, de que no sea tanta la afluencia o de que la afluencia sea controlada, siempre hay ciertos problemas, ¿no? Hoy en día eso está más, la gente está más concienciada de que no se puede hacer, que no se debe hacer. Pero cuando tú ves que la autoridad competente en ese momentos iniciales son autoridad incompetente, pues entonces y es tu municipio, tu pueblo, porque luego los demás se van a su despacho y bueno, pues aquello brota o no brota. Pero cuando tú ves que es lo tuyo, es decir, se te está quemando lo de delante de tu casa, pues lo intentas apagar como puedes. Otra cosa es la temeridad. Yo de hecho tuve un percance en ese incendio porque me quemé los pies, pero no fue grave, fueron quemaduras de segundo grado y enseguida fui al centro de salud y enseguida me dieron el alta. Pero sí es verdad que yo llevaba ese día, había ido a Candelaria, había ido a Arafo, en Candelaria había una zona que era el Gaitero y por allí ya había un incendio considerable y todo eso y había poca gente. Claro, y hubo un momento que estábamos en las barreras que ya estaba controlado, pero había unos rescoldos allí y yo me bajé a ayudar lo que pude, pero sin el calzado adecuado que ahí. Pero a mí me preguntan ahora y probablemente vuelvo a hacer lo mismo, porque es que yo veo aquello, en las barreras está por debajo de mi casa y veo aquello que digo, jolín, pues está todo el mundo arriba donde están las llamas, esto hay que apagarlo para que no siga. La gente pues iba con su buena intención, iba a ayudar, pero sin los medios de seguridad oportunos, entonces todo eso, gracias a Dios, en estos 25 años pues ha evolucionado, hay unos protocolos, ahora hay unos planes de emergencia. La coordinación se establece desde el principio, antes subíamos, cada uno nosotros concretamente nos pedían colaboración, nos poníamos bajo la dirección de los técnicos de medio ambiente y nos decían pues por allí, tal. Yo que estuve allí, las órdenes que se daban eran como, bueno, mandaban una cuadrilla a un sitio, después la retiraban porque había peligro para la vida de las personas de la cuadrilla y era un poco descoordinado todo. No había ni la tremenda coordinación que hay hoy, ni los medios técnicos que hay hoy. Las labores de coordinación no dejan, yo creo que tienen la misma importancia, la misma relevancia que las labores del frente. Es la clave para no perder más hectáreas y por supuesto para no perder ningún medio ni tener ninguna desgracia humana. En ese incendio en el que te participaste personalmente, anímicamente, ¿cómo afecta cuando uno se enfrenta al fuego y ve que no puede con él, que las condiciones tampoco ayudan? Cuando tú llegas a un sitio, ves que el fuego te sobrepasa por todos lados, en cantidad, en dimensiones, en distancia, lo primero es impotencia porque tú vas con un vehículo que tú puedes pensar que con 5.000, 3.000 o 10.000 litros de agua haces mucho, pero cuando te encuentras en esa situación ya ves que eres insignificante al lado de ese incendio. Las llamas eran al borde de la carretera y altísimas, con lo cual tú al principio que te dejaban acceder o había tal descontrol que todo el mundo accedía, veías esas llamaradas que decían, como esto no se controla y sigue el viento, va a ser grave. Y efectivamente fue grave porque luego el incendio afectó a 8 municipios. Fueron hasta 8 municipios afectados, ¿no?, en total. Sí, porque como estamos hablando de La Esperanza, pues se pasó en primera instancia al norte. El Rosario, Tacoronte, La Victoria, La Matanza y el Sausal.
y por el sur a Candelaria, Arafo y Güímar. Recuerdo que se preveía un gran cortafuego en la zona del mal país de Güímar para que no siguiera hacia el sur, pero creo que bueno, afectaría algo a Güímar, pero no, ahí fue donde se paró ya. Se trabajó mucho con el tema de los cortafuegos y llegó un momento en que se centraron en el tema de evitar que se propagara, es decir, ensanchar los cortafuegos existentes. En la zona sur se quiso usar la carretera de Arafo, es decir, se hicieron trochas a ambos lados de la carretera para ampliar la distancia y evitar que el fuego saltara, y llegó un momento en que se tuvo que combatir así, es decir, vamos a esperarlo ya en el cortafuego de la Victoria, vamos a esperarlo ya en el cortafuego de ese cortafuego de Arafo, y afortunadamente dio resultado. El fuego empezó el viernes y lo dieron por controlado el martes siguiente por la tarde. El miércoles 26 ya se dieron por controlados los dos grandes frentes. Después, como en todos estos incendios, pues seguramente estuviéramos 10 días después realizando labores de previsión, de apagar cuando se reaviva en alguna zona. Las cuadrillas de medio ambiente en aquella época seguramente estarían trabajando dentro de la zona quemada para rematar todo. Un incendio de estas características, pues estamos hasta un mes, sobre todo las cuadrillas de medio ambiente y las Briforo en la actualidad están hasta un mes posterior con trabajos de extinción. Sí hubo un herido, por lo menos entre mis compañeros, que fue, me acuerdo, Ramón, sufrió la amputación de un dedo durante las labores de extinción. El incidente fue el mío, un bombero también que se cortó unos dedos y tal, y mucha gente intoxicada por el humo, eso sí. Pero afortunadamente en este incendio, con lo devastador que fue, porque fueron 1.800 hectáreas, es decir, 1.800 campos de fútbol de los grandes. Y con lo devastador que fue, afortunadamente no hubo desgracia. No hubieron pérdida de vida, pero sí se perdieron muchísimos metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados del pino nuestro. Primero que nada, el incendio fue provocado, fue intencionado. Yo creo que aquel fuego no fue un fuego casual, yo creo que fue un fuego intencionado. Llegamos a tener en ciertos días 3 o 4 focos juntos, con una distancia entre uno y otro que era imposible que el fuego se fuera de un sitio para otro. Sí creo recordar que se oía algo, lo típico, cuando yo no sé si ya empezaban las luchas aquellas de que si se podía recoger la pinocha o no se podía recoger, igual pues alguien en desacuerdo con estas normas o decisiones por parte del Cabildo en aquella época, pues bueno, todo es posible, ¿no? Se decía en el instante aquel incluso que se vieron a personas que se trasladaban de un sitio para otro corriendo, no se pudo coger a nadie nunca, pero fue un fuego siniestro, raro, extraño y muy poco usual. Era bastante raro que, bueno, en 5 lugares, en 5 pueblos con una distancia de kilómetros importante, surgieran puntos de fuego de forma constante. En 4 días se tuvieron que apagar pues más de 30 conatos en prácticamente un tiempo mínimo. En un primer momento se detuvo a 2 hombres de la Esperanza, un padre y un hijo, como autores materiales del incendio, cuando los 2 eran vecinos de Rosario, lo que fueron a intentar apagar el incendio. Entonces los pusieron en libertad, obviamente, pero que por eso te digo que hubo mucha confusión al principio y todo esto. Yo dudo que fuera casual, yo creo que hubo la mano del hombre, desgraciadamente, como casi siempre pasa, estuvo atrás de este incendio horroroso, ¿no? El gobernador civil de esa época, que era Ángel Delgado, dio orden de, por favor, estar atentos al fuego, pero cualquier información que se pudiera dar de los presuntos pirómanos que se diera. Después de soltar a este padre y a este hijo, que ya he dicho que no tenían nada que ver, sino que fueron gente de allí que intentó apagar el fuego, se estaba hablando de una persona joven en una motocicleta roja. Pero luego yo seguí trabajando en la Gaceta, hacia tribunales y todo esto, y nunca se cogió a nadie de ese incendio. Se abrió una investigación posteriormente por el aprovechamiento de las maderas derivadas, las maderas quemadas, porque se decía que se estaban talando árboles que no habían sido quemados porque se dejaba aprovechar la madera quemada a un mejor precio, pero se estaba diciendo que se estaban talando árboles que no habían quemado en el incendio. Y afortunadamente el monte, el pino canario, rebrota, y el fayal brezal rebrota muy bien, y en enero del siguiente año ya había brotes verdes y estaba todo más. Pero bueno, esto no quita que fue un incendio dramático. Todavía pasamos por ahí
y se nota la marca del fuego. Yo creo que ese incendio marcó el antes y el después, es decir, esto no se puede hacer así, vamos a contratar hidroaviones para tenerlos operativos. Se pidió, por favor, al Ministerio de Agricultura que tuviera en los meses de mayor calor un hidroavión pendiente de Canarias. Siempre pensamos que los medios son pocos. Sí, para un incendio de estas dimensiones no hay suficientes medios. Estamos hablando de en aquella época sí habían medios aéreos, pero no es como ahora. A lo mejor había un helicóptero por isla, un hidroavión. Me acuerdo de cuando Icona trabajaba mucho con el hidroavión. Hoy en día hemos sobredimensionado estos medios porque la experiencia de los años nos ha dado que en la isla, en todas las islas debe haber fijo un helicóptero que haga diversas funciones, entre ellas la de contraincendio. Y en la época de verano tienen que haber 2, 3 y si puede ser 4 en diferentes zonas de la isla o en las distintas islas. Yo creo que fue un punto de inflexión importante. Hay un antes y un después del incendio de 1995. A partir de ahí, las administraciones nos empezamos a sentar, a establecer una coordinación y los ayuntamientos nos empezamos a preocupar también de tener medios técnicos y humanos para hacerle frente a algo que en las Islas Canarias es usual, que es tener incendios, porque tenemos muchísimo monte que rodea nuestros pueblos. Desde el punto de vista personal siempre se aprende que a veces se arriesga mucho y hay que tener cuidado con el tema, sobre todo con las personas, con el equipo, con el contingente humano que trabaja, porque a veces el ímpetu y las ganas de acabar con el incendio nos hace perder un poquito el norte y meterte más allá de donde puedes meterte, y siempre se viven situaciones de peligro a lo mejor que deberían ser evitadas, porque bueno, al final una brigada tanto de bomberos forestales como de bomberos de todo tipo de colaboradores es más importante que si la pierdes o si pierdes un vehículo que el fuego en sí, porque el fuego al final se va a parar donde, como hemos visto, pues eso, en el cortafuego o de alguna manera. Pero siempre hay que tener, y ahora yo que ya desarrollo labores de coordinación y no estoy tanto en el frente, siempre estamos mirando mucho por eso, por que las personas que actúan y los medios que actúen estén lo más seguros posible. A veces los peligros se presentan de la forma más inesperada. El 15 de octubre de 1985, el archipiélago canario fue testigo de la invasión de un impresionante número de mariposas procedentes de África. Aún con el recuerdo de las plagas de langostas sufridas en el pasado, la población rápidamente se alarmó. Afortunadamente todo quedó en un susto, porque estas mariposas solo se alimentaban de cardos y malvas y no atacaban los cultivos. La mariposa cardera es una migradora por excelencia, multigeneracional. Se van reproduciendo, muchas mueren, otras más avanzan, se vuelven a reproducir, etcétera, etcétera, y de esa forma se forma un circuito, vamos a llamarlo un circuito casi cerrado, que va desde el norte de África hasta llegar a Escandinavia. Y dependiendo de circunstancias climáticas, etcétera, etcétera, ocurre que hay explosiones, vamos a llamarlas explosiones primaverales o explosiones especiales. Y esas explosiones especiales, combinadas con los vientos, combinadas con problemas climáticos, es lo que de vez en cuando invade las islas. En Canarias además tenemos el ejemplo clásico que nos ha ocurrido siempre, nos han venido invadiendo de vez en cuando esas grandes explosiones de langosta, ¿no? Clásica langosta. Y entonces la gente ve masas de mariposas inmediatamente, la cabeza se le dispara, piensan que son especies nocivas, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más normal que lo que está ocurriendo, nada más normal. No solamente no hay problemas de ningún tipo, sino que además es una maravilla. Ocurrió hace más de 60 años, pero hay personas que aún lo recuerdan perfectamente. En febrero de 1956, un temporal de agua y lluvia se cebó con esta zona de La Rociana, en el municipio gran canario de Santa Lucía de Tirajana. El aluvión se llevó por delante este puente. Todavía tengo miedo, todavía yo veo venir un tiempo y
y me asusto mucho cuando va a llover, porque yo lo viví muy mal, lo viví muy cerca, muy cerca, y lo vivimos muy mal, muy mal. 16 de febrero de 1956, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. En la cumbre nororiental de la isla comienza a llover con fuerza, registrándose valores superiores a los 700 milímetros de agua. A consecuencia del aluvión y debido a la presión ejercida por las tierras en movimiento, el puente de la zona de Rosiana se derrumba. Ante el peligro existente, unos 300 vecinos del barrio tienen que ser desalojados de sus casas. Las comunicaciones quedan cortadas y se producen corrimientos de tierras que afectan a 15 hectáreas de terreno en Santa Lucía. Las zonas más afectadas son la misma Rosiana y Morisco, que sufren importantes daños en sus viviendas y zonas de cultivo. En el pueblo de Tahidía se llegaron a registrar cerca de 500 milímetros de agua en menos de 24 horas. El año de corrimiento estuvo 5 o 6 meses lloviendo y esto y lo otro, y no se quitaba y se quitaba y así sucesivamente. Recuerdo muchos días de lluvia, mucha incertidumbre, porque ya el agua los barrancos ya eran desbordados por todos los lados, la tierra no absorbía el agua, se veía como la tierra brotaba el agua porque ya en las montañas ya no la absorbía. Si no llovía por la mañana, llovía al mediodía, y si no llovía al mediodía, llovía a la noche, así estuvimos por lo menos un mes largo. Fue un mes de lluvia constante y diaria, pero no era un llover despacito, era llover que yo me acuerdo que yo de verdad me asusté en aquel tiempo y sigo asustada. Desde el mes de octubre empezó a llover. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y el agua filtrándose y filtrándose y filtrándose. Mi padre una noche llegó y dice, ya llegó lo peor, Rosiana está corriendo. Las casas de Rosiana se están deslizando, Rosiana está corriendo. El agua por el barranco siempre bajaba por el barranco y las casas estaban hechas en donde estaban hechas. Este terreno que está aquí era todo una finca entera, cada uno tenía su parcela, pero ahí se quedó todo, uno se hundió, otro se levantó y grietas grandísimas todavía hay, y ahí se abren grietas, el agua se sume. Todo el mundo miraba y dice, mañana estará de pie o no estará de pie. Por ahí allá hay unas casas, por ahí que eran una fila de casas preciosas y todas se vinieron abajo. Todas se abrieron y los techos cayeron. Las casas que se cayeron, no es que antes no había ni cemento ni había nada, antes se hacían de piedra y barro las casas, y cuando todo eso fue tocando, pues empezó a crecer esa casa, se le abría una veta, se le abría otra, y esas se fueron cayendo poco a poco. Yo me acuerdo de una casa que había aquí que tenía cochino, gallina, y esa casa se abrió la tierra y se la tragó. Animales, todo. Se quedaron sin nada. Tito, usted tenía 8 años cuando se desplomó el puente de Rosiana. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? De la parte de atrás de mi casa, en el camino que va hacia Tahidía. Allí estaba yo, con mi hermano jugando. El puente se estaba moviendo y el puente se había hecho una fisura en el centro, porque el puente está hecho de bóveda, y cuando esta tierra ya siguió cediendo, llegó un momento en que el puente se cayó, no se cayó, sino explotó hacia arriba y luego cayó abajo. Y ese fue, en el momento miré y vi lo que estaba pasando. Según historias, esa noche pues, el puente, en vez de reventar para abajo, reventó para el aire, porque resulta de que aquí estaba floja, la zona esta de Santa Lucía estaba floja y la parte de San Bartolomé estaba, que es la parte de la frente del risco, entonces eso estaba fuerte, y ahí fue donde el puente, en vez de ir para abajo, la parte ya de San Bartolomé no dejó ir para abajo, sino más bien reventó para arriba, y al reventar para arriba pues se fue para abajo. Ese puente estaba tocado ya y sí. era cuestión de tiempo que se cayera. Sí, si no era este año, era el año que viene, pero ya no pasaban ni coches, puesto que ya habían hecho el otro puente de arriba que le llaman el Puente Nuevo. Eso por ahí no pasaban coches ya. El que pasaba era atrevido y cada uno con su responsabilidad. Fue una cosa de que fue advirtiendo a uno, usted no se arrime allá porque hay un peligro. Es verdad que el puente estaba allá, no pasaban los coches, pero pasaba la gente, por allí se pasaba, cruzábamos por allí, mucha gente, yo llegaba a pasar cuando iba al colegio, que era en la montaña, y yo llegaba a pasar.
No hubo desgracias de animales, ni de personal, ni nada de eso. Bisabuelo de mi yerno, el señor que está ahí, y que vivía aquí ese no los mató porque oyeron cómo caía la tierra y eso le decía a mi padre, escapemos de Manganilla porque eran dos personas mayores y no se daban de cuenta de lo que estaba pasando. Ni se murió nadie. Que yo recuerde, una anécdota, una gallina que cayó por un eso y ya no se vio más. Con tanta desgracia como hubo, porque fueron muchas las casas que se derrumbaron, pero no falleció nadie. Estaba todo el mundo pendiente que por qué sería esto. ¿Por qué sería? Que si sería por mucha agua, que si sería por lo que fuera, no sé. Uno dice una cosa, el otro piensa otra cosa, el otro dice por aquí, el otro dice por allá, pero esto lo peor que fue que se quedó esto incomunicado entre San Bartolomé y Santa Lucía, se quedó incomunicado, pues no digo que 2 meses, pero se aproximaron. Después arriba se rompió la carretera, donde se partió la carretera, ahí estuvimos mucho tiempo incomunicados. Hasta que se arregló la carretera, hasta que se sentó la tierra, porque con la artera de agua que tenía la tierra, pues no se podía tampoco arreglar la carretera donde se partió. En esos días llegó la Guardia Civil y le dijo a mi padre, que mi padre se llamaba Felipe, hay que sacar a la gente de aquí. Entonces, en el puente nuevo de Rociana, allí puso mi padre un camión. Los que iban para San Bartolomé, pues cogían la carretera de San Bartolomé. Y los que iban para Santa Lucía, puso el camión por acá y venían para Santa Lucía. Y así estuvo llevando gente para acá, llevando gente para allá. Las personas que iban a viajar para Sardina o por Las Palmas, salían de San Bartolomé, llegaban aquí a Casa Felipe, se dejaban los coches ahí y seguían caminando por ahí hasta Casa Pervilario. Allí cogían los coches y seguían para abajo y así, y los que venían al revés igual. Cuando las casas empezaron a resultar afectadas, sí, con el vendaval, el corrimiento de tierras y tal, eso, ¿la gente qué hizo? ¿La gente se marchaba de las casas? ¿Qué hizo la gente? Se marchaban, sí, porque claro, ya se veía que ya preparaban los muebles, como se suele decir, la mesita, las sillas y eso, y cuando el camión ya lo cargaba, ya se iba, ya habían hablado con la otra señora, vamos a casa de fulanito que me voy a quedar allí unos días, vamos a la otra casa, y así como se hizo todo eso. Se fueron unos para Santa Lucía, otros para San Bartolomé a vivir, porque lo que se veía que las casas las tenían un poco mal. Mi padre empaquetó todo lo que tenía, la alpargata, la judía, los garbanzos y todo, y lo tenía todo empaquetado, y por la noche iban a dormir a casa de un vecino. Allí durmió mi padre y mi madre, y a nosotros los mandó con mi abuela. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que esto iba a pasar en Rociana con lo bien que las casas son casas, de estas casas antiguas, casas muy... y que se derrumbaran las casas, de verdad, una pena grande, de verdad que sí. Había gente que sí, había gente, unos que se marcharon, que no volvieron más, y otros que ya empezaron, venían reparando la casa, reparando lo otro, pero yo mi padre siguió con su tienda y siguió con todo su trasteo y siguió allí. Las casas esas que no estaban muy dañadas, pues las están habitando todavía. Otras que no estaban, por ejemplo, para habitarlas, pues se han dejado ahí, están un poco derrotadas, pero están ahí. Se ven muchas grietas, porque mi casa misma está agrietada, esta casa que era de mi madre también está agrietada, y por ahí arriba hay una amiga que yo tengo también que tiene la casa pero muy agrietada, hay muchas grietas, y dice que la tierra se está deslizando, pero no sabe, como no ha llovido. Aquí he vivido 72 años. Y pienso mi último aquí morirse con la edad que Dios me dé, pero yo no me marcho de aquí. El enemigo invisible es, en muchas ocasiones, al que más hay que temer. Algunas tragedias emiten señales de aviso, pero hay otras que se presentan de improviso, sin dar tiempo a la reacción. Una chispa se convierte en un fuego que, con la colaboración del viento, muchas veces desemboca en un incendio descontrolado. Una gota de lluvia lleva a una tormenta que se convierte en un temporal que destruye todo sin que podamos hacer nada por evitarlo. Es el absurdo convertido en tragedia, porque por mucho cuidado que pongamos, hay situaciones que resultan sencillamente inevitables. Es, si lo piensan bien, una alegoría de la vida. No podemos prever muchos de los reveses que acabarán saliendo a nuestro encuentro. Solo podemos armarnos de valor y continuar. Sin miedo al fuego, al agua ni al futuro.
Las desgracias en la naturaleza pasan. Nosotros las superamos. Esa es la gran cualidad de los seres humanos, que siempre somos capaces de seguir adelante. Todo el mundo vivió y de una manera u otra todo el mundo fue saliendo adelante. Pero no crea que hubo ayudas ni nada de eso. Ahí no había nada. Allí en Rociana, en el año ese, no había ni agua en las casas, ni luz eléctrica, ni nada. Después eso, como había antes, apunta en la libreta, Lolita. Apuntaba en la libreta y el año que viene, cuando ibas a los tomateros o esto, venían a cobrar, o vendían una vaca, o vendían esto, y venían a cobrar y demás. Venían a pagar. Así fue como salió adelante.